comunicar que la administración de la radio decidió extendernos 30 minutos más el programa de hoy, cosa que agradezco infinitamente porque hay muchos más conceptos para desarrollar, mucho más Astori versus Astori. Retomamos entonces la lectura, porque esto es lo fundamental. Dejar que hable Astori, el Astori del 87, y después ver qué es lo que está haciendo el Astori del 2005 al 2016. Esto es un proyecto, es algo que ya está pasando en el país, y es el pago de la deuda externa, no con dinero que no hay, sino con pedazos materiales del Uruguay. Quiero explicar cómo está pasando eso, y quiero empezar por eso, porque eso es una base fundamental para entender lo otro. Luego quisiera decirles que es el proyecto de banca de inversión. En tercer lugar, referirme al tema de las zonas francas y finalmente a esto que hemos llamado el desmantelamiento del aparato del Estado. Oh, por Dios, el desmantelamiento del aparato del Estado. Sí sabré, Astori, lo que es el desmantelamiento del aparato del Estado. Sí sabré lo que es la privatización del derecho. Sí sabré lo que es la eliminación del derecho público, del derecho republicano. Pero bueno, ya llegaremos. Poniendo el acento en las relaciones que hay entre todo esto, en la coherencia que hay en todas estas cosas como proyecto de país, porque creo, compañeros, que nosotros ahora, sin perjuicio de comentar cada una de las cosas que están pasando en el Uruguay, tenemos que hacer un esfuerzo permanente, serio, documentado y con argumentos que siempre nos lleven a plantearle al compatriota, al compañero, al amigo con el cual discutimos el conjunto de las cosas y no una sola. Por ejemplo, el tema ILPE. Sobre el tema ILPE podemos tener miles de argumentos, como ahora veremos, pero los miles de argumentos se convertirán en decenas de miles de argumentos si los vemos a la luz del proyecto conjunto. Muchas veces, en todos los órdenes de la vida, quien quiere dominar intenta dividir al adversario. Pasa en el plano político, pasa en el plano universitario, donde también ha habido intentos de división. Pasa en el plano sindical, que ustedes habrán vivido muchas veces, y pasa también en la forma de discutir. Es una táctica. Discutir, por ejemplo, el tema ILPE separado del resto, o discutir el tema zona franca separada del resto, o la de no discutir el tema deuda externa, o la de ocultar otros temas que son relevantes para toda esa discusión. Debemos, sin rehuir la discusión sobre cada tema para la cual hay argumentos, lo fundamental es siempre plantear la discusión de conjunto. Esa es la discusión que más se teme por parte de quien quiere llevar adelante un proyecto de este tipo. Y es la que más se teme porque cuando se presenta todo el conjunto, los argumentos se multiplican, se hacen más claros, se hace con mayor incidencia, se hace cada vez más imposible de rebatir, cuesta discutirnos, cuesta enfrentarnos. En otros términos, el costo político de la discusión se hace más alto para quien intenta defender un proyecto de este tipo. Entonces es necesario hacer esfuerzo por verlo en conjunto. Y cuando discutimos mano a mano con un compañero, con un amigo o con cualquier compatriota al que deseamos convencer de nuestros argumentos, al tiempo de oír lo que él tiene para decirnos, lo fundamental es hacer el esfuerzo globalizador del planteo del tema. Que desde nuestro punto de vista vamos a intentar realizar hoy. Quiero expresarles que no uso lentes
se me cansa la vista y por eso algunas dificultades en la lectura. Estoy con la vista un tanto cansada. Seguía la disertación de Astori, que como ustedes ven, invitaba a los compañeros de FUNSA, al proletariado, a un enfoque global de proyecto de país. Porque claro, el proyecto global al que hacía referencia Astori es el que tiene la virtualidad, el que tiene la mayor incidencia, la potencialidad de evidenciar su perversidad, su devastación. Por eso era la invitación que hacía Astori. Por eso él, en la actualidad, como regentea este proceso devastador, elude el análisis de conjunto y permanentemente va a los análisis de carácter parciales, de temas económicos puntuales, nunca el proyecto totalizador. Claro, él sabe manipular estos temas. Para eso es muy eficiente, para manipular. Ya lo adelantaba, ya hablaba él de las estrategias divisionistas y de las estrategias de atomización de los temas de conjunto. La deuda es un obstáculo para el crecimiento. Hoy día, en primer lugar, en el Uruguay está pasando lo siguiente. Ustedes saben bien porque han oído hablar mucho sobre lo que es la deuda externa del Uruguay. Una deuda que tantas veces hemos dicho y demostrado es absolutamente imposible de pagar por lo alta que es. Aunque quisiéramos pagarla, no podríamos, como no podría pagarla ningún país de América Latina. Subrayo, aunque quisiéramos pagarla, porque yo no voy a caer aquí en la discusión, no importa ahora, en la discusión de si hay o no hay que pagar esa deuda. Eso es otra discusión. La deuda externa se convierte en un obstáculo formidable para el crecimiento y el desarrollo y las condiciones de vida de cualquier país de América Latina. Por ejemplo, el Uruguay está pagando entre 350 y 400 millones de dólares al año. Bueno, fíjense las cifras ridículas en la actualidad que resultan a las que hacía referencia Astori comparado con las que se pagan actualmente. Pero quien en 1987 advertía sobre el obstáculo de la deuda externa, sobre el condicionamiento, sobre las cadenas de esclavitud que significa la deuda externa, hoy es el ministro que más ha endeudado al país en toda su historia. ¿Entienden? ¿Entienden la perversidad? ¿Entienden la condena del Astori de 1987 con relación a la condena del Astori del 2016 regenteando el endeudamiento perverso del Uruguay? Miren, amigos, conjuntamente con el endeudamiento está obviamente el condicionamiento. Y vaya que derramó ríos de tinta el Astori del 87 en estas y otras alocuciones con respecto a ese condicionamiento. Sin embargo, el Astori del 2016 decía lo siguiente: el grado inversor no está en peligro, aseguró el ministro en el marco de las preguntas del público. Dijo que la intención de las calificadoras de riesgos en sus últimos informes es que ver qué pasa con el proceso de consolidación fiscal y cómo avanzan las inversiones, incluyendo UPM, cuestiones totalmente razonables y que dirigen sus perspectivas, se dirija a los próximos 12 a 18 meses. O sea, vemos primero la confesión del Astori del 2016
con relación a la pérdida de soberanía en función de la deuda externa. Aquí vemos palmariamente la sistemática de condicionamiento y pérdida de soberanía a través del instrumento perverso de la deuda externa, que cada vez es más perverso, cada vez es más constrictivo en la medida que aumenta el endeudamiento. Y cuando aumenta el endeudamiento, aumenta la injerencia, aumenta la supervisación, aumenta la pérdida de soberanía del país frente a quién, frente a las calificadoras de riesgo. ¿Y qué son las calificadoras de riesgo? Lo que prácticamente en forma excepcional en esta audición del Poder Real se ha tratado en el país. Son las empresas privadas, dueñas de los magnates, que tienen por objeto la extorsión a los países. La extorsión por la cual le dicen cómo deben gobernar, en qué sentido deben gobernar, cómo deben masacrar al pueblo a través de políticas tributarias para pagar la deuda. Eso hace el Astori del 2016, que lo viene haciendo ya hace 11 años. Y el Astori del 1987 nos advertía sobre precisamente esta metodología perversa que tiene la deuda externa. Nueva estrategia de los acreedores: cobrar con pedazos del país. Bueno, amigos, esto es fundamental. Esto es fundamental porque Astori va a describir el mecanismo por el cual la banca de inversión, los banqueros, los criminales banqueros, como sabe que el acreedor no puede cobrar con dinero, le va a pedir a su deudor parte de su cuerpo, órganos. Sí, es el acreedor pidiéndole: bueno, no tenés dinero, me vas a dar un riñón, me vas a dar un pulmón, me vas a dar una córnea. Eso es destrozar al país, eso es entregar al país en pedazos. El país tiene un componente que se llama territorio, es un componente tangible. Y si Astori nos dice que a través de la banca de inversión se van a quedar con pedazos del país, entonces es como desmembrar al ser humano. Vamos entonces a la lectura de lo que decía Astori. Todo esto lo volveremos a decir hoy, para volver a enfatizar que, aunque quisiera cualquier gobierno de América Latina pagar la deuda externa, no puede pagarla. No puede. Es materialmente imposible. Pero todo esto que nosotros hemos venido repitiendo y que es hoy día reconocido por todo el mundo, empezando por los propios acreedores, lo que ha motivado una nueva estrategia del acreedor. Nueva estrategia que, consciente de que la deuda externa es impagable, intenta canjearla por pedazos materiales del país deudor. Voy a repetir, lo dice Astori, no lo está diciendo el doctor Salle. Nueva estrategia que, consciente de que la deuda externa es impagable, intenta canjearla por pedazos materiales de los países deudores. Cosas materiales, empresas. ¿Les suena el tema empresas? ¿Les suenan las privatizaciones perversas de ANCAP? ¿Les suenan las privatizaciones perversas de Antel? ¿Les suena los publiprivados, los de las puertas giratorias, metidos en el gobierno para dar préstamos con garantías exiguas, ridículas a empresas privadas del área pesquera, en verdaderas estafas contra el pueblo uruguayo, como por ejemplo Fripur? Tierras, entregar tierras. ¿Le suena el convenio confidencial secreto firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez con respecto a UPM,
y las modificaciones de las mejores tierras del Uruguay para que puedan ser plantadas con eucaliptus? ¿Le suena, ministro Astori, esta metodología de desmembrar al Estado uruguayo, de desmembrar la patria para entregársela al capital extranjero? Esto que usted advertía en 1987, ¿le suena? Eso es lo que está comenzando a pasar ahora en el Uruguay. Sí, claro que comenzaba en el 87. Pero vaya que lo profundizó el travestido cuan traidor Fraude Amplio a partir del 2005. Resulta que cuando se endeudó el gobierno uruguayo con el exterior y sobre todo cuando negoció esta deuda externa con los acreedores, que ustedes recordarán, fue saludada con alborozo por todas las esferas y los medios de comunicaciones oficiales, señalando que se había obtenido más plazo para pagar, etc. El Uruguay emitió unos papeles, unos títulos que vamos a llamar en forma muy sencilla títulos de deuda externa del Uruguay. Esos títulos están, por supuesto, en poder de los acreedores y principalmente en poder del acreedor fundamental. No solo el Uruguay, sino todos los países de América. Ese acreedor fundamental es el Citibank, el principal acreedor del país. ¿Quién viera a Danilo Astori hablando de las manipulaciones de la banca anglosajona sionista masónica, desmembrando los países de América Latina en 1987 y luego en el 2005 en adelante ser el articulador de ese desmembramiento en favor de la banca anglosajona sionista masónica? Ahora bien, ese acreedor que tiene papeles se resiste a quedarse con los papeles. Está cobrando intereses puntualmente, pero los papeles sabe que nunca lo va a poder canjear por dinero. Entonces, trata de venderlos a alguien que se los compre. Pero como al mismo tiempo nadie va a comprar papeles que nunca se van a cobrar, los ofrece a un precio menor del que tienen. Así, si el papel dice 100, él vende, por ejemplo, a 75 para darle un estímulo, un beneficio a aquel que lo compra. Además le dice que con esos papeles que compra a un precio inferior va a poder venir al Uruguay y canjearlos por algunos bienes materiales, empresas, tierras, establecimientos. Y acá le faltó decir alguna cosita. Y vas a poder coimear a los gobernantes corruptos del Fraude Amplio y te vas a poder quedar con empresas o vas a poder meter la mano en empresas públicas a través de sociedades anónimas privadas, que yo voy a hacer las leyes, que me la van a votar los partidos tradicionales, para que puedas estafar al pueblo uruguayo, para que puedas fundir ANCAP, y después que fundas ANCAP, nuevamente el pueblo uruguayo, nuevamente los compañeros del proletariado pondrán de su bolsillo para salvar el trasero de los coimeros y ladrones que fundieron ANCAP. Se ha formado una especie de mercado de estos papeles, algo así como la bolsa de valores, donde la gente va y compra y vende acciones. Los capitalistas compran y venden acciones. Por ejemplo, aquí en el Uruguay compran y venden acciones de las empresas X, de las empresas Y. Si las empresas andan bien, las acciones se cotizan bien. Si las empresas andan mal, las acciones se cotizan, las acciones caen, pierden valor. Y ni que hablar que cuando las empresas son monopólicas y manejan precios políticos y las puedo privatizar perversamente como Alur, y además después el precio político lo paga el pueblo uruguayo y las pérdidas de Alur las paga el pueblo uruguayo, y los coimeros que intervinieron en el negocio criminal de Alur se enriquecen, los paga el pueblo uruguayo. Entonces toda esa bolsa
de los papeles, de los títulos de deuda del Uruguay, es una bolsa codiciada por el capitalista corruptor que sabe perfectamente bien que los traidores no tienen ningún problema en vender a su pueblo, en desmembrar el territorio. Vaya que los uruguayos ahora sabemos lo que es la manipulación de los traidores. Sabemos lo que es desmembrar al país. Sabemos lo que es tener el país en un 54% en manos extranjeras. Sabemos lo que es tener la producción agropecuaria en manos de las grandes corporaciones, de los agrobusiness, que vienen a contaminar, que vienen a enfermarnos, que vienen a echarnos cáncer en el agua dulce. Todo esto, amigos, era el discurso de Astori. Los títulos de deuda que se cotizan mejor son los uruguayos. Y aquí vamos al broche de oro. Con de gran dificultad para leer, muy cansado de la vista, pero intentaremos lo mejor posible la lectura de esta última parte. Aquí, en el mercado internacional de papeles, pasa lo mismo. Hay diferentes cotizaciones de los papeles, como si los países fueran empresas. Por ejemplo, hoy día los papeles que se están cotizando mejor de todos son los uruguayos. Y voy a tratar de explicar por qué. Y los que se están cotizando peor de todos son, por ejemplo, aquellos como los de Perú. Estamos hablando del Perú del 87, cuidado. La cifra que yo dije recién, 75, es la real. Los papeles del Uruguay hoy están valiendo 75 por cada 100. Y los peruanos, para que tengan un ejemplo inverso, están valiendo 15 por cada 100. Están bajísimos. Y a un nivel intermedio están los brasileros, que están a 55 cada 100. ¿Qué quiere decir en esta materia que los papeles se coticen alto? Que los gobiernos de esos países le merecen confianza a los acreedores. No puede querer decir otra cosa. ¿Cómo un gobierno actual le merece confianza a un acreedor? De dos maneras: pagando puntualmente los intereses y dejando que haya un camino fluido, sin dificultades, sin controles, para que quien tiene esos papeles pueda venir al país a quedarse con pedazos del país, mientras gobiernos que se pongan demasiado molestos y decir: no, mire esto, yo lo voy a defender porque es un pedazo de país, yo no se lo doy a cambio de papeles de deuda externa. Yo la deuda externa no la puedo pagar. Espere. Y además de no pagarla con plata que no tengo, tampoco la voy a pagar con pedazos de este país, que sería un gobierno falto de confianza, sería un gobierno cuya deuda externa se cotiza muy baja. Aquí está sintetizada la conceptuación de un gobierno entreguista, de un gobierno apátrida, de un gobierno genuflexo, de un gobierno mercenario que ante el acreedor extorsionista que extorsiona a través de las agencias de calificación de riesgo está dispuesto a desmembrar al país. Lo que está haciendo Astori del 2005 al 2016. Esta era la descripción del modelo antinacional, oligárquico, desmembrador, que lleva prácticamente a la extinción del Uruguay como país, como Estado-nación. ¿Quién la conduce? ¿Quién es el gerente? ¿Quién administra esta entrega?
Danilo Astori. Por eso es que sale a los medios de comunicación, sobre todo en los almuerzos de ADM, donde están los empresarios internacionales y los nacionales que se han asociado a los internacionales para el desmembramiento, donde seguramente están los directores de los bancos, de las filiales, no van a estar los dueños de las filiales nacionales, con este tipo de negocios, el que describía el Astori de 1987, desmembrando al país, quedándose con pedazos de país. Bueno, amigos, hay para mucho más. Nos quedamos con todo el tema del análisis de los bancos de inversión, nos quedamos con el tema de las zonas francas y nos quedamos con la deconstrucción del derecho público en favor del derecho privado corporatocrático. Por ello, vamos a dedicar la última audición de este año del Dr. Salle en Radio Fénix el próximo lunes a continuar con este tema. Astori versus Astori. Hasta el próximo lunes. Chiripa de bolsa para taparse. Yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el Dr. Gustavo Salle. Nuestra cita los lunes a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino. Extenuar.